Saludos. Continuando con el estudio del libro o la lectura del libro de Levine de química cuántica. Ahora estamos en el átomo del helio 10.4. Consideremos ahora el átomo del helio desde el punto de vista del spin del electrón y del principio de Pauli. En el tratamiento de perturbaciones del helio, en la sección 9.3, encontramos que la función de onda de orden cero para el estado fundamental es 1s1, 1s2. Sí, encontramos que, repito, en el tratamiento de perturbaciones 9.3, encontramos que la función de orden cero para el estado fundamental es 1s1 y 1s2. Para tener en cuenta el spin, debemos multiplicar esta función espacial por una función propia de spin. Consideremos por tanto las funciones propias del spin posible para dos electrones. Empleamos la notación alfa 1 por alfa 2 para indicar un estado en el que los electrones 1 y 2 tienen los spins hacia arriba, alfa 1 y alfa 2, para indicar un estado en el que los electrones 1 y 2 tienen los spins hacia arriba, alfa 1 representa alfa ms1. Entonces, como cada electrón tiene dos estados de spin posible, tenemos la primera vista las siguientes cuatro funciones de spin. Tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, alfa 1, beta 2 y alfa 2, beta 1. Ahí tenemos para el alfa con lo mismo. Y tenemos entonces aquí alfa beta y aquí entonces tenemos alfa beta, intercambiando los valores. Entonces, como te decía, empleamos la notación alfa 1, alfa 2 para indicar un estado en el que los electrones unidos tienen los spins hacia arriba, donde alfa 1 representa a alfa ms1. Como cada electrón tiene dos estados, entonces por eso se expresa así. No hay ningún problema con las dos primeras funciones, porque son alfa y beta. Pero la tercera y la cuarta violan el principio de la indistinguibilidad de las partículas idénticas. Por ejemplo, la tercera función indica que el electrón 1 tiene spin hacia arriba y que el electrón 2 tiene spin hacia abajo. Alfa arriba y beta abajo. Lo que se supone distinguir entre electrones los electrones 1 y 2. O sea, se está distinguiendo entre el 1 y el 2. Más formalmente, si aplicamos la permutación 1-2 a esas funciones, encontramos que las dos primeras son simétricas con respecto al intercambio de los dos electrones. Si tú le aplicas uno a esta, van a ser simétricas. Pero la tercera y la cuarta no son ni simétricas ni antisimétricas, ni no son por tanto aceptables en este caso. Es decir, que cuando la aplicamos aquí el alfa, el 2 pasa para acá y el 1 pasa para acá. Y aquí el 2 pasa para acá y el 1 pasa para acá. Pero aquí son antisimétricas. No son ninguna de las dos, perdón. Recordemos que, bueno, antes de seguir, vamos a ver cuando habla de antisimetría y simetría. Vamos a recordar un chinete, mira. Aquí es simétrica, porque el efecto que obtuvo aquí lo tiene aquí. Pero aquí la antisimétrica, mira cómo queda, de esta forma. O sea que W por esta va a ser igual a esta, va a caer lo mismo. Va a quedar con valores cambiados. Entonces, como dice aquí, una función W más acá. Entonces que ese dice P12 sobre W más. P12 lo que significa es que voy a cambiar el orden. Mira, aquí Q1, Q2, voy a cambiar el orden de Q1 y Q2. Y aquí dice que es igual a más 1. W1, Q1, Q2. Entonces, cuando le aplico esto aquí, esa permutación, me va a dar Q2, Q1, se intercambiaron.
que es lo mismo que aquí, que se mantiene igual. Una función como W más, que tiene la propiedad 10.6, la afecta de manera tal que queda igual a esto. De permanecer inalterada cuando se intercambian las partículas. O sea que no importa que tú cambies Q1 y Q2, Q1 y Q2 va a ser igual. Se dice que es simétrica con respecto al intercambio de la partícula. Es simétrica, porque no importa, se va a mantener igual, las dos se van a mantener iguales. Sin embargo, cuando ocurra aquí, que esta W menos, cuando afecta aquí, no se va a mantener igual, sino que va a ser lo contrario, va a ser negativo. Entonces eso es a lo que se refiere con simetría. Para estar bien claro respecto a eso. Seguimos aquí en el 10.4. Entonces, aquí se cumple la simetría en estas dos, pero en estas dos no. Porque tú pones el 2 aquí y el 1 acá, pones el 2 aquí y el 1 acá, es la misma función B, pero aquí es diferente. Entonces, si aplicamos P1 a esas funciones, encontramos que las dos primeras son simétricas con respecto al intercambio de los dos electrones, pero la tercera y la cuarta no lo son, ni simétrica ni antisimétrica. Entonces como recordamos que nos vimos en la misma situación al tratar los estados excitados del helio en la 9.7, donde comenzamos como con la función 1S1 y 2S2 y 2S1 y S12. Encontramos que estas dos funciones que distinguen los neutrones 1 y 2 no eran las funciones de onda correcta de orden cero, y que las correctas eran 2 elevado a un medio, y este resultado sugiere que en lugar de alfa 1 y beta 2 y beta 1 y alfa 2 utilicemos esa expresión que está aquí. Ok, vamos a la sección 9.7. Simplemente a dar una miradita. Vamos a ver la 2.7, la 9.7. Demos una miradita. Vale, aquí donde tenemos las funciones. Aquí la que se obtuvieron. Yo tengo un video sobre esto, puedes verlo más. Entonces, en lugar de utilizar alfa 1, beta 2 y beta 1, alfa 2, vamos a utilizar esto. Estas funciones son las combinaciones lineales de alfa 1 y beta 2 y beta 1, alfa 2. Combinaciones lineales que son funciones propias de P1, P2. Es decir, que son simétricas o antisimétricas. Cuando los electrones 1 y 2 se intercambian, vamos a tener la raíz 1 sobre la raíz de 2 con el signo más. Entonces, cuando ellos se intercambian, vamos a pasar de esta a esta. O sea, tú ves, 1, 2, 1, 2, entonces aquí hay 2, 1, 2, 1, aquí 2, 1, que es la misma que la función original. Que es la misma que la función original. ¿Por qué? Entonces lo que está haciendo es prácticamente cambiándolo de orden. Por el contrario, cuando utilizamos el menos, se transforma en esto, que es igual a la función original multiplicada por negativo 1. Para demostrar esto, se normalizan. Al normalizarse, se multiplican una con otra. Obtenemos alfa 1 al cuadrado, beta 1 al cuadrado, beta 2 al cuadrado, alfa 1 como asterisco al cuadrado, beta 2 asterisco al cuadrado, todo, y eso va a ser igual a 1, haciendo la separada. Donde hemos utilizado las relaciones de ortonormalidad. Por tanto, las cuatro funciones propias del spin normalizada con la propiedad de intercambio correcta son simétricas a 1, o sea, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Alfa 1, esta combinación lineal, beta 1, beta 2,
más beta 1 por alfa 2 raíz de 2. Y antisimétrica, alfa 1, beta 2, beta 1, alfa 2 raíz de 2, que es antisimétrica. Entonces, vamos a incluir ahora el spin en la función de onda de orden 0 para el estado fundamental del helio. La función 1s, 1s2 es simétrica con respecto al intercambio de acuerdo con el principio de Pauli. La función de onda total, incluyendo el spin, debe ser antisimétrica con respecto al intercambio de dos electrones. Por tanto, debemos multiplicar la función espacial simétrica 1s1 y 1s2 por una función de spin antisimétrica. Solo hay una función de spin de dos electrones antisimétrica, así que la función de onda de orden 0 es... Entonces la función que vamos a utilizar va a ser esta, y esta que es la antisimétrica, ¿verdad? Ahí, porque solamente tenemos la única antisimétrica, que es esta. Debo multiplicar la función espacial simétrica, esta, por una función de spin antisimétrica, nada más una función de spin antisimétrica. Entonces, esta función, perturbación, es una función propia de la permutación 1,2 con valor propio negativo 1, tal como requiere el principio de Pauli. En buena aproximación, hamiltoniano no contiene términos de spin, así que la energía queda inalterada por la inclusión del factor de spin en la función de onda del estado fundamental. Este estado sigue siendo, además, no degenerado cuando se tiene en cuenta el spin. Para demostrar que el factor de spin no afecta a la energía, suponemos que hacemos un cálculo variacional para el estado fundamental del helio usando la siguiente función de prueba. Aquí vamos a tener phi de la función de R1, R2 hasta 1, 2 por la función antisimétrica aquí, donde f es una función simétrica normalizada de las coordenadas de los dos electrones. La integral variacional es esta aquí, por el hamiltoniano de esto mismo. Como el hamiltoniano no tiene efecto sobre la función del spin, como dijimos anteriormente, podemos dejarla fuera. Y vamos a tener que la función está normalizada, así que la integral variacional se reduce a f por esta cantidad. O sea, la vamos a ver, que es la expresión que usamos antes de introducir el spin. El spin es algo extra. Consideramos ahora los estados excitados del helio. Hemos encontrado que los estados excitados más bajos tienen función de onda espacial de orden 0. Puesto que la función espacial es antisimétrica, debo multiplicarla por una función de spin simétrica. Eso es antisimétrico, lo multiplicamos por una simétrica. Podemos usar cualquiera de las tres funciones simétricas del spin de dos electrones, así que en lugar del nivel no degenerado que tuvimos antes, tenemos un nivel triplemente degenerado. O sea, aquí tú tienes la función y la multiplicas por una función que sea simétrica. Es antisimétrica, la multiplica por una simétrica. Puede ser cualquiera de las tres. Para el siguiente estado excitado, el requisito de antisimetría de la función de onda total conduce a la función de orden 0. Las mismas consideraciones se aplican para 1SP, 1S y 2P.